hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca en la alabanza, que tu pueblo te declare tu poder. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. Buenos días, que el Señor les bendiga. Les habla la pastora María Eugenia Porras y hoy quiero compartir con ustedes un tema que se llama un corazón obediente. Hermanos, la obediencia trae bendición en todos los aspectos de nuestra vida. Trae bendición en el área social, en el área familiar, en el área financiera, en el área espiritual, obviamente. Cuando un corazón ha sido transformado sobrenaturalmente por Dios, manifiesta la obediencia como una de sus principales características. Sin embargo, obedecer no es fácil. Tomar la decisión de obedecer es una de las mayores dificultades que tienen los creyentes cuando se acercan a Dios con el deseo de rendir su vida a Él. Y esto ocurre porque los seres humanos somos rebeldes, independientes y egocéntricos por naturaleza. Jesús de Nazaret dijo en una ocasión: si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando amamos a Dios, le expresamos nuestro amor obedeciendo su palabra. El amor es la motivación detrás de la verdadera obediencia. La palabra griega que con mayor frecuencia se traduce como obediencia u obediente en el Nuevo Testamento es hupakoe, que significa escuchar atentamente e implica acatamiento o sumisión. La verdadera obediencia se basa tanto en el amor a Dios como en la fe en Dios. Cuando dudamos de nuestra capacidad para obedecer, es porque no estamos totalmente convencidos del amor, de la autoridad y del poder de Dios para cumplir sus promesas. Una persona con un corazón obediente escucha la palabra de Dios con atención, acepta su autoridad, o sea, acepta la autoridad de la palabra y se somete a su voluntad por elección, con la total convicción de que Dios hará todo lo que Él ha prometido. Es decir, la obediencia a Dios nace en el corazón, no te nace en la mente, es en el corazón. En sentido contrario, ¿qué es la desobediencia? La obediencia es una actitud, una conducta del corazón que se manifiesta cuando rehusamos a creer que la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros. Y en esto me recuerda lo que decía el apóstol Pablo en Romanos 12:2, que la voluntad de Dios para nosotros es buena, es agradable y es perfecta. Nuestra naturaleza pecaminosa es rebelde por herencia y siempre se resiste a la verdad. ¿Y qué es la verdad? Cristo es la verdad y la suma de su palabra es verdad. Ejemplo de ello es Judas Iscariote, el cual permitió que la naturaleza rebelde de pecado lo controlara y traicionara al Señor Jesús. Luego tampoco se dejó persuadir por aquella verdad bíblica de que si nos arrepentimos de nuestros pecados, de que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por el contrario, Judas siguió el camino de corrupción que lo llevó a la muerte, y una muerte terrible. Se ahorcó, dice la palabra. Hay gente que permanece en desobediencia por tanto tiempo que se le hace muy difícil que acepte el perdón de Dios y se aleje de su conducta pecaminosa. Hermanos, Jesús vino a esta tierra para proclamar el reino de Dios y su poder para liberarnos del pecado y del reino de las tinieblas. Cada vez que el reino de Dios llega para destruir el reino de las tinieblas en el corazón de una persona, inmediatamente se inicia una batalla interior. Es más, una vez que el reino se establece en la vida de una persona porque aceptó a Cristo, un conflicto se desata entre su corazón o espíritu nacido de nuevo y su naturaleza pecaminosa o caída. Sin embargo, ahora que su espíritu ha sido renovado, lucha contra su naturaleza de pecado,
de la cual no será totalmente libre hasta que se vaya con el Señor o hasta que Cristo venga por él. O hasta que Cristo regrese a esta tierra. Esto se debe a la batalla que a diario libramos en nuestro interior, una batalla entre el espíritu y la carne. En una ocasión Jesús dijo, el espíritu quiere, pero la carne es débil. Así que depende de cuál usted esté alimentando. Si usted alimenta el espíritu con la palabra, con la oración, cuando venga la prueba y cuando venga la tentación, el espíritu va a prevalecer. Pero si usted está alimentando la carne, pues esa va a prevalecer. Así que necesitamos, hermanos, fielmente la oración y la palabra de Dios. No hay ningún sustituto para estas dos cosas. En Romanos 7, verso del 15 al 17, el apóstol Pablo escribió, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Hermanos, si usted desea obedecer a Dios, pero algo parece empujarlo a desobedecer, es porque la naturaleza de pecado se está revelando, tratando de asumir el control de su vida. Por eso necesitamos despojarnos del viejo hombre. ¿Y qué es despojarse? Quitar algo o una cosa, especialmente lo que lo acompaña o cosa. En Efesios el apóstol Pablo dice así, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, es decir, de la vieja naturaleza, que está viciada conforme a los deseos engañosos. Pablo escribió esta carta a los creyentes de Éfeso, cristianos nacidos de nuevo, pero que carecían de la revelación en cuanto a la naturaleza de pecado que batallaba en su interior. En el Nuevo Testamento destacan dos sinónimos de naturaleza de pecado, la carne y el término usado en Efesios 4:22, que es el viejo hombre o la vieja naturaleza. Algunos teólogos lo llaman la naturaleza adánica. Dice la palabra que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. El cristiano mundano o el cristiano carnal se caracteriza por la indiferencia espiritual, la inestabilidad y el ser indisciplinado. Estas personas se engañan a sí mismos y es rebelde a Dios. Del cristiano carnal se dice que es amigo del mundo y que tiene una identidad espiritual dudosa y que es amador de los deleites. Hoy vamos a ver cómo nació la naturaleza de pecado en nosotros. Dios le había dicho a Adán claramente, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2:17. Pero Satanás negó las palabras de Dios diciendo, no moriréis. Cuando Adán y Eva creyeron el engaño del enemigo de Satanás y desobedecieron a Dios, nació la naturaleza de pecado. Los dos primeros seres humanos, Adán y Eva, se pusieron bajo la autoridad de Satanás en lugar de la autoridad de Dios. En consecuencia, los seres humanos se hicieron física, emocional y espiritualmente corruptos y esa naturaleza ha pasado a toda la humanidad. La Biblia dice en Isaías 53:6, todos nosotros nos descarríamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aún cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, Dios les prometió que los redimiría, que los salvaría por medio de un Mesías. Y en Romanos 5:19 la palabra de Dios dice así, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores,
Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por esta redención, por esta liberación, el corazón de la humanidad sería transformado para convertirse en un nuevo hombre a imagen de Dios. Satanás o el diablo fue el primero en rebelarse contra Dios. La rebeldía es desobediencia. Y esto ocurre cuando una persona decide separarse de Dios para hacer su propia voluntad, para satisfacerse a sí mismo y para gobernar su propia vida. Esta decisión resulta en un inevitable alineamiento con otro padre que se llama el diablo, a quien no obedece a la verdad y quien es padre de mentiras, dice la palabra. Jesús le dijo a algunos líderes que asimismo se consideraban piadosos y les dijo en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Todo creyente nacido de nuevo debe cuidarse de ser engañado por Satanás a desobedecer. En 1 de Pedro 5, verso 8 y 9, el apóstol Pedro nos insta a esto. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Todos debemos estar alertas contra las maquinaciones de Satanás. Por eso el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Corinto, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. La obediencia a Dios no es solo un asunto de creer en Jesús o de tener buena conciencia, buena conducta. Si queremos ser obedientes, nuestro corazón debe ser continuamente transformados. Dice la palabra, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así que estudiemos el proceso por el cual Adán y Eva desobedecieron, de manera que podamos reconocer las estrategias del diablo en nuestra vida. El único poder que el enemigo tiene es aquel que le damos cuando no estamos bajo la autoridad de Dios. El proceso por el cual el corazón del hombre se hizo desobediente. Número 1, Adán y Eva fueron atraídos por las mentiras de Satanás a través de sus sentidos físicos y por su deseo de sabiduría y de poder en independencia de Dios. La serpiente tentó a Adán y Eva a través de sus sentidos físicos. El árbol de la ciencia del bien y el mal les pareció bueno para comer y agradable a los ojos. El enemigo también hizo que sonara atractivo llegar a ser tan sabios como Dios. Al igual que Adán y Eva, nosotros también luchamos con tentaciones basadas en nuestros sentidos físicos y ambiciones que nos empujan a desobedecer a Dios. Número 2. Los deseos erróneos e inapropiados de Adán y Eva los llevaron a ser tentados. La palabra de Dios dice en Santiago 1, versos 14 y 15, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado. ¿Y qué es concupiscencia? Es el deseo de bienes materiales o terrenos, en especial en el deseo sexual exacerbado o desordenado. Los deseos rebeldes son perversiones de la voluntad de Dios. Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, aun cuando se les advirtió que no lo hicieran. Tal vez creyeron que estaría bien si lo hacían una sola vez. Sin embargo, ese único acto
generó la perversión de su naturaleza. El pecado vino para quedarse, dando a luz más pecado y estableciendo un patrón perpetuo de desobediencia. El objetivo de Satanás no era que Adán y Eva pecaran una sola vez, sino que practicaran el pecado de continuo y que vivieran en un estado de pecado. Esto me recuerda a la palabra en la epístola de Juan, que dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Así, él quería que Adán y Eva practicaran el pecado, porque de esta manera él podría entrar a sus vidas para controlarlas y oprimirlas. Si usted es creyente, le advierto, hermano, no juegue con el pecado. No entretenga el pecado. Debe arrepentirse de todo pecado y alejarse de él, porque es una trampa mortal. Es una espiral. El pecado es una espiral en descenso sin fin, y una vez que empieza sigue produciendo maldad. A menos que usted renuncie al pecado, sea perdonado por medio de Jesucristo y abandone el pecado. El pecado de Adán y Eva produjo la muerte para ellos y para toda la humanidad. El pecado, siendo consumado, da luz muerte. La entrada del pecado al mundo, que entró por Adán y Eva, produjo la muerte espiritual de la humanidad. ¿Qué significa esto? Que el pecado me separa de Dios, así como la muerte física. El propósito de Satanás es tentarnos a pecar y separarnos, si es posible, permanentemente de nuestro Padre Celestial. Por eso el apóstol Pablo en Efesios 4:22 dijo: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, es decir, quítense el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Debemos decidir diariamente despojarnos del viejo hombre, rechazar el pecado y obedecer a Dios, para así poder escapar de la muerte espiritual y recibir la vida abundante que Dios tiene para sus hijos. La naturaleza pecaminosa es continuamente corrupta. La naturaleza pecaminosa está en un constante estado de decadencia e impulsa a la gente a cometer un acto corrupto tras otro. Aun cuando la corrupción no siempre es evidente, siempre está presente. Satanás puede provocar fácilmente la rebeldía en mucha gente porque, a menos que su corazón haya sido transformado a través del Señor Jesucristo, ellos por naturaleza son hijos de desobediencia. Dice la palabra: y Él dio vida a nosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La naturaleza humana pecaminosa es rebelde y le lleva a la corrupción espiritual, moral y física. Hay un rebelde en cada ser humano que produce deseos engañosos y pensamientos de mal que lo llevan a desobedecer a Dios. Nada puede detener la corrupción o la decadencia de la raza humana, excepto el poder del Señor Jesucristo. Jesucristo es el máximo ejemplo de obediencia total a Dios el Padre. Nuestra desobediencia a Dios empodera a Satanás, mientras que nuestra obediencia lo desarma. Un estilo de vida obediente viene cuando uno toma la decisión general de obedecer a Dios, sin que nada más importe, y dejar los resultados en sus manos. El obedecer, dice la palabra, es mejor que los sacrificios. El primer paso para la obediencia es comprometerse a obedecer a Dios. Ahora pues, dice la palabra, temed a Jehová y servidle con integridad. Dijo Josué,
pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Lo segundo es la disciplina, porque la obediencia es progresiva y conduce al crecimiento espiritual. Se trata de un proceso de aprendizaje. Conforme maduramos en Cristo y el conocimiento de su palabra, Dios espera de nosotros una obediencia cada vez más profunda. Así que, hermanos, renunciemos conscientemente a nuestros deseos pecaminosos y egoístas y pídale perdón a Dios por ellos. Dice la palabra: escogeos hoy a quién sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hoy vamos a decir como Josué: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y así que hoy vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tu palabra y tu Espíritu Santo nos redarguya de pecado, de justicia y juicio, y que nos lleve a toda verdad. En el nombre de Jesús, que haya un profundo arrepentimiento en nuestras vidas para tener un corazón obediente conforme a tu voluntad, porque los obedientes reciben bendición tras bendición. El camino es el arrepentimiento profundo y la fe en Cristo Jesús. Que Dios los bendiga.